Valdemar Lemos tenía 63 años cuando decidió dejar las rutas largas. No fue por la edad ni por el cansancio físico, tampoco por algún problema de salud, aunque las rodillas ya no eran las mismas y la vista necesitaba cada vez más ayuda. Lo que lo hizo bajarse del volante después de más de 40 años en la carretera fue algo que nadie en su familia entendió. Ni su esposa, ni sus 3 hijos, ni sus nietos, ni mucho menos sus colegas camioneros, acostumbrados a escuchar historias raras, pero siempre con ese tono de leyenda exagerada. Pero lo que Valdemar vivió una noche lluviosa en la BR 381, a la altura del kilómetro 49, fue tan real que no volvió a ser el mismo. Aquel tramo era conocido por los conductores como la curva ciega, no porque tuviera una visibilidad particularmente difícil, sino por la cantidad de accidentes que se acumulaban año tras año. No había cruz, ni altar, ni señalización especial. Solo una curva cerrada rodeada de vegetación espesa, neblina permanente y un silencio que no parecía natural. La mayoría de los que pasaban por ahí durante el día no notaban nada raro, pero por la noche, especialmente después de la medianoche, algo cambiaba en el ambiente. El aire era más denso, el motor sonaba diferente y hasta el ruido de los neumáticos sobre el asfalto mojado parecía amortiguado, como si la carretera misma se tragara el sonido. Esa noche, Valdemar venía de Belo Horizonte rumbo a Sao Paulo, cargado de insumos farmacéuticos. Ya había pasado por ese tramo muchas veces, conocía cada curva y cada cambio de altitud. Pero esa vez llovía, una llovizna fina y constante que llevaba horas cayendo sin fuerza, pero sin parar. El parabrisas no dejaba de tronar con las gotas y el limpiaparabrisas rechinaba con un ritmo hipnótico. Valdemar tenía el radio apagado, no por casualidad. Lo apagó porque una hora antes comenzó a emitir interferencias extrañas, como si alguien respirara del otro lado de la señal. Pensó que era estática, pero cuando escuchó su propio nombre susurrado, lo apagó de inmediato. La visibilidad era baja. La neblina se espesa justo antes de la curva del kilómetro 49. Valdemar reduce la velocidad más por intuición que por necesidad, y entonces lo ve. En el borde derecho de la carretera, apenas visible bajo la luz amarillenta de los faros, está parado un niño. No tiene más de 8 años. Viste una camiseta blanca empapada y pantalones cortos. Está descalzo, no hace ningún gesto, no pide ayuda, no levanta la mano. Solo está ahí, inmóvil, con los brazos colgando a los lados del cuerpo y la mirada clavada en la cabina del camión. Valdemar pisa el freno con suavidad, aturdido. Mira por los espejos, pero no hay ningún coche detrás. No hay luces ni señales de vida. Solo él, la lluvia, el camión y ese niño. Se detiene completamente en medio de la curva, cosa que jamás haría bajo circunstancias normales. Se baja de la cabina dejando el motor encendido. Da la vuelta por el frente del vehículo, camina hacia donde lo vio, pero el niño ya no está. Mira hacia los lados. Nada. Solo árboles, pasto mojado y una niebla espesa que se arrastra como humo sobre el asfalto. De pronto, siente un frío subirle por la columna. No es el frío de la noche ni de la lluvia. Es otra cosa, un vacío helado que le recorre el cuerpo desde los talones hasta la nuca. Se sube de nuevo al camión, mojado, confundido. El volante está cubierto de gotas. No recuerda haberlo dejado así. Mira el asiento del copiloto y ahí está el niño, sentado con las manos sobre las piernas, empapado, con la misma expresión vacía. No lo vio entrar, no escuchó la puerta abrirse, no hay charcos en la alfombra. Solo está ahí, como si siempre hubiera estado. Valdemar se queda inmóvil. Su primer impulso es bajarse, pero algo lo retiene. El miedo, la incredulidad, una mezcla de todo. Entonces, el niño habla. «Quiero volver a casa», dice con una voz débil, casi un susurro. Valdemar no responde, no puede. Tiene la garganta cerrada, el pecho apretado, las manos temblorosas. Mira por el parabrisas y ve que la carretera se ha vuelto más oscura. La lluvia se detuvo, pero el vidrio sigue cubierto de gotas que no caen. «¿Dónde está tu casa?», pregunta finalmente, con un hilo de voz. El niño no responde, solo lo mira. Luego, lentamente, se desvanece, no como un fantasma de película, no en un
humo o luz. Simplemente deja de estar, como si nunca hubiera estado ahí. Valdemar grita, mira el asiento, lo toca, está seco, no hay rastros. Baja de la cabina, corre unos metros bajo la lluvia, se arrodilla en el asfalto, respirando como si el corazón fuera a estallarle. Cuando vuelve a mirar el camión, está apagado. Las luces, el motor, todo, como si hubiera estado estacionado ahí por horas. Y en el espejo lateral, por una fracción de segundo, jura ver un rostro pequeño, infantil, reflejado. Regresa al vehículo, mete la llave, el motor arranca sin problemas. El radio se enciende solo y reproduce una canción infantil antigua, distorsionada por la estática. Valdemar la apaga, pero la melodía se queda en su cabeza durante kilómetros. Conduce sin pensar. No recuerda haber pasado por los próximos pueblos. No recuerda haber comido ni haber cargado combustible. Cuando vuelve a ser consciente, está estacionado frente a un pequeño puesto de gasolina a las afueras de Campinas. El cielo está claro, ya amaneció. Un frentista le toca la ventana y le dice: «Señor, lleva más de 4 horas ahí adentro sin moverse. ¿Está bien?». Valdemar asiente, pero no responde. Mira el reloj. Efectivamente, pasaron 4 horas. Pero él no recuerda ni un segundo. Desde entonces, nunca volvió a tomar esa ruta. Nunca volvió a pasar por el kilómetro 49. A quien le preguntaba, solo decía que tuvo un susto, que casi atropella a un animal. Pero una vez, años después, durante una conversación con otro camionero, se le escapó un detalle. Dijo que en ese tramo no se debe frenar, aunque veas algo, porque lo que ves puede no estar vivo. Después de aquel encuentro en la BR 381, Valdemar Lemos intentó seguir su vida con normalidad. Mantuvo el trabajo durante algunas semanas. Hizo 2 viajes más con rutas distintas. Evitó todo lo que pudiera acercarlo a esa carretera y se obligó a sí mismo a no pensar en lo ocurrido. Pero el problema no era la carretera, ni la curva, ni siquiera el niño. El problema era que algo había cambiado en él, como si una parte de sí mismo se hubiera quedado en ese lugar, atrapada, y la que volvió estuviera incompleta. Las primeras noches después del suceso no durmió. Cerraba los ojos y veía el rostro del niño en el asiento del copiloto. No de manera figurada. Lo veía como si estuviera sentado ahí, en la penumbra de su habitación, sin moverse, observándolo con esos ojos vacíos. Un médico le dijo que era estrés. Su esposa, preocupada, intentó convencerlo de visitar un psicólogo. Él solo asentía, pero no hablaba. ¿Cómo explicar que no era un recuerdo? ¿Cómo decir que sentía al niño dentro del camión, incluso cuando no lo conducía? Una madrugada despertó empapado en sudor. Había soñado que estaba manejando. Solo eso. Conducía por una carretera interminable, sin faroles, sin pueblos, sin estaciones de servicio. Todo era oscuridad. A su lado, en el asiento, estaba el niño. Pero no hablaba, solo lo miraba. El reloj del tablero marcaba siempre la misma hora, 3:11 AM. Lo más extraño fue que, al levantarse, encontró las llaves del camión en el suelo de la sala. Él estaba seguro de haberlas dejado en el gancho de la cocina. No le dio importancia. Pensó que quizá se le habían caído al llegar de su último viaje, pero al día siguiente ocurrió lo mismo. Las llaves estaban en el suelo, frente a la puerta, como si alguien las hubiera dejado ahí. Fue entonces cuando decidió retirarse. Lo habló con su esposa. Le dijo que el cuerpo ya no le respondía como antes, que los viajes eran pesados. Ella creyó que se refería a la edad. Aceptó la decisión con alivio, pero en realidad Valdemar tenía miedo. Miedo de volver a quedar a solas con ese camión, con su reflejo en los retrovisores, con el silencio de la madrugada. Vendió la carreta, pero conservó la cabina. Pensaba desmontarla, venderla por partes. Nunca lo hizo. La estacionó en el patio trasero, bajo una lona, y ahí quedó, hasta que una noche todo volvió. Fue el 14 de julio de 2021. Había pasado casi un año desde aquel viaje. Estaba solo en casa. Su esposa había ido a visitar a una de las hijas. Llovía, como aquella vez. Valdemar se despertó a las 3:11 AM con un dolor agudo en el pecho. No por un infarto. Era una opresión distinta, como si alguien se sentara sobre él. Cuando logró ponerse de pie, escuchó algo en el patio. Una risa, corta, lejana. De niño, no quiso mirar por la ventana, pero lo hizo. La lona que cubría la cabina estaba levantada de un lado, como si alguien hubiera entrado.
Salió descalzo bajo la lluvia. Avanzó lentamente. El aire era más frío de lo normal. La noche más espesa. Cada paso sobre el pasto mojado parecía un eco de lo que vivió un año atrás. Cuando llegó a la cabina, la puerta del copiloto estaba abierta. Subió. El asiento estaba húmedo, como si alguien se hubiera sentado ahí, recién salido de la lluvia. El olor era el mismo de aquel día. Una mezcla entre humedad, metal viejo y algo que no podía identificar. Un olor que no tenía nombre, pero que reconocía al instante. Y entonces escuchó la voz. Gracias por volver. No hubo duda. Era la voz del niño. Salía de la radio, aunque estaba desconectada. Valdemar bajó de un salto. Cerró la puerta con fuerza. Corrió hacia la casa. Se encerró en el baño y vomitó. Esa noche no volvió a dormir. A la mañana siguiente, la cabina estaba cerrada. La lona en su sitio. Nadie parecía haberla tocado, pero Valdemar sabía que no había sido un sueño. Decidió venderla. Llamó a un conocido. Le ofreció un precio bajo. Le dijo que necesitaba sacarla del patio cuanto antes. El hombre fue esa misma tarde, con un remolque. Subieron la cabina, firmaron el papel y se la llevó. 2 días después, Valdemar recibió una llamada. Era el comprador. Le pedía, casi rogando, que fuera a buscar la cabina, que le devolvería el dinero, que no quería problemas. Cuando Valdemar preguntó qué había pasado, el hombre solo respondió: no puedo dormir. Cada noche se enciende sola, las luces, la radio, y hay un olor, un maldito olor a cosa mojada. Yo no compré esto, Valdemar. Yo no compré eso. Valdemar no respondió. Cortó. Nunca más supo del hombre. Pasaron los meses, y aunque la cabina ya no estaba, el niño seguía presente. No como antes, no en la casa, pero sí en los sueños. Siempre en el asiento del copiloto, siempre a las 3:11 a.m., siempre con la misma mirada. Una vez, mientras caminaba por el centro de Campinas, pasó junto a una tienda de antigüedades. En la vitrina vio un cochecito de juguete oxidado y detrás de él una foto en blanco y negro de un niño. La imagen era borrosa, antigua, pero el rostro era inconfundible. Era él, el mismo niño. Entró a la tienda, preguntó por la foto. El dueño le dijo que había llegado con una caja de objetos donados por una familia que perdió a su hijo en un accidente hace décadas, en una carretera al sur de Minas Gerais. Un niño que desapareció luego de que su madre muriera en una curva. Su cuerpo nunca fue encontrado. Valdemar no compró la foto, no preguntó más. Solo salió y no volvió a pasar por esa calle. Desde entonces vive en silencio. Rara vez sale de noche, nunca más condujo. Cada tanto recibe llamadas de antiguos colegas. Algunos siguen en la carretera, otros se retiraron. Uno de ellos, un viejo amigo, le dijo una vez: ¿sabes qué es lo peor de manejar de noche? No es el sueño ni los ladrones, es el silencio, porque el silencio, Valdemar, siempre viene con algo adentro. Él no respondió, solo colgó, miró por la ventana y por un segundo creyó ver un reflejo en el vidrio, pequeño, con ojos vacíos, observándolo desde el asiento del copiloto de un camión que ya no existía. Carlos Mariño, aunque todos lo conocían como Carliños, era un hombre de costumbres simples. A sus 41 años vivía en Anápolis, Goiás, y se ganaba la vida desde los 19 como camionero de carga pesada. Su especialidad eran las rutas largas entre los estados del centro y nordeste brasileño, transportando desde ganado hasta maquinaria agrícola. En más de 2 décadas de carreteras, había visto accidentes brutales, tormentas implacables, criaturas cruzando en medio de la noche y hasta hombres armados que intentaron robarle. Pero nunca, jamás, había sentido un miedo tan puro como el que lo obligó a abandonar su camión después de un viaje con una carga que no estaba solo. Todo comenzó en una tarde calurosa de septiembre, cuando la empresa para la que trabajaba le asignó un viaje sencillo: transportar madera tratada desde una serrería en Barreiras, Bahía, hasta un depósito de construcción en Petrolina,
Pernambuco. La carga no tenía complicaciones, el clima era favorable y Carliños conocía el camino como la palma de su mano. Salió al amanecer, revisó todo 2 veces y partió con su termo de café, su radio PX encendido y la tranquilidad de quien ha hecho lo mismo 1000 veces. El primer día transcurrió sin novedades. Hizo paradas en puntos habituales, almorzó en su restaurante favorito de la BR 242 e incluso tuvo tiempo de hablar con otros compañeros por la radio. La noche cayó mientras atravesaba un tramo rural, rodeado de campos vacíos y postes de luz que parecían más ornamentales que útiles. Decidió estacionarse en una zona de descanso improvisada, junto a un árbol seco que daba sombra durante el día y oscuridad absoluta por la noche. A eso de las 2:30 de la madrugada, Carliños fue despertado por un ruido sordo, como si algo hubiera golpeado suavemente la parte trasera del camión. Abrió los ojos con dificultad, aún adormecido, y se quedó en silencio. Esperó. Otro golpe, más fuerte. Se sentó, tomó su linterna, abrió la puerta de la cabina y descendió con cuidado. La noche era espesa, el aire inmóvil. Caminó alrededor del tráiler enfocando con la luz. Nada. Todo estaba cerrado. No había señales de animales ni de personas. Volvió a la cabina, pensando que tal vez fue una rama que cayó o un sueño que se confundió con la realidad. Pero justo cuando se acomodó, algo tocó la puerta del copiloto. 3 golpes secos. Toc, toc, toc. El corazón le dio un vuelco. Giró lentamente la cabeza. La linterna seguía en su mano, temblando. Se inclinó y abrió apenas la cortina de la ventanilla. Y ahí estaba, un hombre. Vestía un traje oscuro, viejo, con el cuello deshilachado y manchas que parecían barro o algo peor. Tenía un sombrero antiguo, de ala ancha. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra, pero se distinguía una piel pálida, ojerosa y unos ojos hundidos que parecían no parpadear. No habló, solo levantó la mano, como si pidiera permiso para subir. Carliños, en un impulso que no logró explicarse, abrió la puerta. El hombre subió sin emitir un solo sonido. Se sentó en el asiento del copiloto, enderezó su sombrero y miró al frente. Carliños estaba paralizado. Quería preguntar quién era, qué hacía ahí, por qué esa hora. Pero algo en su pecho le decía que no debía hablar, que preguntar sería abrir una puerta que no podría cerrar. «Llévame al portón de hierro», dijo el hombre, con una voz ronca, desgastada, como si cada palabra le costara esfuerzo. Carliños asintió, sin saber por qué. No sabía a qué se refería. No conocía ningún portón de hierro, pero encendió el motor y empezó a conducir. Las ruedas crujieron sobre la tierra húmeda. El hombre no volvió a hablar. Durante los siguientes 30 minutos, el silencio dentro de la cabina era tan denso como la neblina que comenzaba a aparecer. La radio estaba apagada. La carretera, desierta, solo se escuchaba el motor y una respiración irregular, no la de Carliños, era la del pasajero. En algún momento, Carliños notó que el olor en la cabina había cambiado. Ya no era el aroma a madera y café que tanto le gustaba. Era algo agrio, denso, como carne en descomposición. Quiso bajar la ventana, pero el botón no respondía. El vidrio no se movía. Miró de reojo al hombre. Seguía inmóvil, mirando al frente, pero había algo más. En su regazo sostenía una fotografía. Era pequeña, amarillenta, con bordes quemados. Aunque Carliños no podía verla del todo, distinguía una figura familiar. Siguió conduciendo, kilómetros enteros, sin ver señales, ni pueblos, ni desvíos. Solo una línea recta, como si el camión estuviera atrapado en un circuito sin fin. Empezó a sudar. El volante resbalaba bajo sus manos. El pasajero no se movía, ni siquiera parpadeaba. Y entonces, sin previo aviso, habló de nuevo. «Aquí es». Carliños frenó. No sabía por qué. No había visto nada. No había portón. No había nada. «¿Dónde?», preguntó finalmente con voz temblorosa. El hombre giró la cabeza. Por primera vez, Carliños vio su rostro por completo. Y fue entonces cuando entendió que no estaba vivo. Sus mejillas estaban hundidas, los ojos vidriosos. Había tierra bajo sus uñas. Y la fotografía la sostenía al revés. Carliños la tomó con cuidado, la giró y casi pierde el control del cuerpo.
Era una foto suya de joven, frente a un ataúd abierto. Antes de poder reaccionar, el hombre desapareció. No se desvaneció, simplemente no estaba más. Carliños gritó, frenó de golpe, abrió la puerta y cayó al suelo. Estaba en medio de un campo, nada alrededor, solo su camión y una cruz oxidada clavada en la tierra seca a pocos metros. Sobre ella, una inscripción casi ilegible, pero alcanzó a leer una fecha: 14 de septiembre de 1999, el día exacto en que él sobrevivió a un accidente, donde otro conductor murió calcinado. Carlos Mariño se quedó ahí, de rodillas en el suelo húmedo, observando aquella cruz oxidada con su fecha grabada. El viento soplaba con un silbido extraño, como si arrastrara palabras que no podía entender. Su corazón latía con fuerza desmedida y sus manos temblaban mientras sostenían la pequeña fotografía. La imagen era antigua, en sepia, y no había duda, era él, más joven, con la misma chaqueta que usó durante años. Pero lo más perturbador no era verse a sí mismo, sino lo que había detrás: un ataúd abierto y dentro el rostro quemado e irreconocible de alguien que una vez fue otro conductor. La memoria, que hasta ese momento se había mantenido difusa, explotó en su mente como un relámpago. Aquel accidente, el de 1999, no había sido una simple colisión. Recordaba haber despertado entre fierros retorcidos, con las piernas atrapadas y el rostro cubierto de sangre. Recordaba los gritos de alguien en la otra cabina, gritos que se apagaron lentamente, consumidos por el fuego. Carlos fue rescatado. El otro conductor murió calcinado. El caso se cerró como un lamentable accidente más en la BR 407. Nadie reclamó el cuerpo, nadie supo su nombre. Carlos lo olvidó, o más bien, lo enterró en lo más profundo de su mente. Hasta ahora. Intentó incorporarse, pero las piernas no respondían. Se arrastró de regreso al camión, que seguía con las luces encendidas y el motor en marcha. Subió a la cabina. El asiento del copiloto estaba vacío. La peste a carne podrida seguía ahí, impregnando cada rincón como un aviso. Encendió la radio para romper el silencio, pero lo único que escuchó fue un murmullo, una especie de rezo susurrado, repetido una y otra vez. Apagó el aparato con violencia, abrió las ventanas, desesperado por aire fresco, pero el olor no se iba. Revisó el espejo retrovisor. Por una fracción de segundo, juró ver una figura sentada en la caja del tráiler. Bajó, rodeó el vehículo con pasos apresurados y abrió la compuerta trasera. La carga estaba intacta, los tablones de madera perfectamente alineados, pero entre ellos algo sobresalía, un trozo de tela oscura. Tiró de él. Era una chaqueta vieja, empapada. Debajo había un sombrero aplastado. Carlos retrocedió como si hubiera tocado fuego. Cerró la compuerta con torpeza y subió al camión. Pisó el acelerador sin pensarlo, alejándose del lugar lo más rápido que podía. Conducía a ciegas, sin GPS, sin señal. La carretera parecía interminable. Pasó 1 hora, 2, tal vez más. El paisaje no cambiaba, ni una curva, ni un cruce, ni una señal. Solo la misma línea recta bajo un cielo sin luna. El cansancio empezó a hacerle ver cosas, o eso creyó. Rostros en los árboles, manchas en el parabrisas que se movían, voces susurrando su nombre desde la radio apagada. Cuando finalmente vio luces a lo lejos, sintió un alivio que le erizó la piel. Era una especie de pueblo pequeño, casas de madera, calles sin asfalto y un cementerio en la loma. Se detuvo frente a una reja de hierro oxidado, el portón de hierro. Lo entendió todo. El hombre no le había pedido un destino, le había dado instrucciones. Este era el lugar. Descendió del camión, cruzó el portón con pasos lentos. Dentro, las tumbas eran antiguas, muchas cubiertas de maleza. En una esquina, encontró una lápida sin nombre, con una cruz de madera deteriorada. En ella, alguien había tallado con cuchillo la palabra conductor.
Carlos se quedó de pie frente a ella. El aire era gélido, su pecho ardía. Sacó la fotografía del bolsillo, la dejó sobre la lápida. En ese momento, algo cambió. El olor desapareció. El aire se volvió liviano, el silencio menos hostil. Regresó al camión, pero no pudo moverlo. El motor no respondía, ni las luces, ni el claxon. Todo estaba muerto. Bajó y pidió ayuda en una casa cercana. Un anciano lo recibió. Escuchó su historia en silencio, y cuando Carlos le mostró el lugar donde había dejado la fotografía, el viejo palideció. Ese hombre aparece cada ciertos años. Siempre busca a quien lo abandonó. Dice que tiene que llegar a su tumba, pero nadie lo recuerda. Carlos durmió esa noche en el sofá del anciano. A la mañana siguiente, el camión funcionaba como nuevo. Las llaves estaban en su bolsillo. La cabina limpia, sin olores, sin rastros. Regresó a Anápolis sin contar lo sucedido, pero nunca más volvió a transportar madera. Nunca más aceptó un viaje sin saber qué llevaba. Cambió de empresa, de camión, de rutas, pero en lo profundo sabía que algo de aquel pasajero seguía con él. Una noche, años después, estacionado en un puesto de gasolina, otro camionero se le acercó. Le dijo que lo había visto en sueños, que llevaba a alguien en la cabina, que el acompañante tenía los ojos vacíos y sostenía una fotografía. Carlos no respondió, solo se levantó, caminó hacia el baño, se miró al espejo y por un instante juró ver en su reflejo a un hombre detrás de él, con sombrero, sonriendo. Desde entonces, cada vez que revisa la caja del tráiler antes de partir, dice en voz baja: hoy no llevamos a nadie, hoy estamos solos, pero nunca está seguro. Sandro Rafael tenía 36 años cuando decidió cambiar de vida. Lo había intentado varias veces, pero siempre terminaba regresando al volante. Había algo en la carretera que lo seducía, más allá del sueldo, del silencio o del asfalto interminable. Algo parecido a la libertad, pero con el tiempo, esa libertad se fue transformando en una especie de condena, especialmente después de aquella noche, cuando escuchó una voz por la radio que no debería haber existido. Era originario de Cuiabá, Mato Grosso. Desde joven se involucró en el mundo del transporte de maquinaria pesada y agrícola. Lo conocían por su disciplina, su habilidad para hacer rutas largas sin dormir y por mantener su camión impecable incluso tras cruzar zonas polvorientas. Pero lo que pocos sabían era que desde hacía años Sandro sufría de insomnio crónico. No el tipo de insomnio que se cura con pastillas o meditación, sino ese que viene acompañado de pensamientos oscuros, recuerdos difusos y un miedo inexplicable a cerrar los ojos. Su única compañía durante las noches de ruta era su radio PX. Tenía uno antiguo, de esos que crepitan entre frecuencias, con una antena extendida sobre la cabina. En las madrugadas más solitarias, cuando ni los grillos se atrevían a cantar, se entretenía escuchando las voces de otros camioneros, compartiendo rutas, chistes, alertas. A veces hablaban de fútbol, de política o de mujeres que supuestamente habían visto al borde del camino pidiendo ayuda. Muchas de esas historias no eran más que invenciones para matar el tiempo, pero había algo en la forma en que algunos lo contaban que dejaba una marca, como si no fueran cuentos, sino confesiones. La noche en que todo cambió, Sandro había salido desde Rondonópolis con destino a Sinop. Llevaba piezas industriales selladas, una carga sin complicaciones. Había revisado el camión, repostado combustible y comido algo rápido en un puesto de carretera. La ruta estaba despejada, la noche clara, pero él sentía una inquietud en el pecho. No sabía de dónde venía. No había visto nada raro, ni recibido malas noticias. Era simplemente una sensación, como si algo fuera a pasar. Eran las 2:48 de la madrugada cuando encendió la radio. Escuchó algunas interferencias habituales, luego la voz de un colega que avisaba sobre un animal muerto en la pista a la altura del kilómetro 385. Respondió con un comentario breve. Siguió conduciendo. 10 minutos después, mientras pasaba por un tramo de vegetación densa, la radio comenzó a emitir un sonido agudo. No era estática común, era como un silbido lejano que subía y bajaba de intensidad.
Giró el dial buscando otra frecuencia y entonces escuchó una voz. Ayuda, ayúdame, por favor. Era una voz femenina, joven. Sonaba cansada, entrecortada, como si estuviera lejos o mal sintonizada. Sandro se detuvo, bajó el volumen. Luego lo subió otra vez. La voz continuaba. Estoy atrapada. No puedo salir. Estoy aquí. Sandro. El corazón se le detuvo por un instante. ¿Había dicho su nombre? Pensó que era una coincidencia o una broma, pero la voz volvió a decirlo más fuerte. Sandro. Ayúdame, estoy aquí. Cogió el micrófono. Preguntó en la frecuencia general si alguien más estaba escuchando eso. Solo obtuvo silencio. Intentó cambiar de canal. Nada. Volvió a la frecuencia original. La voz seguía. Sandro, por favor, tú me dejaste aquí. El sudor comenzó a empaparle la frente. Redujo la velocidad. Observó a los lados de la carretera. Nada fuera de lo normal. Solo árboles y sombras. No había señal en el teléfono. La radio crepitó. Estoy en el lugar donde me olvidaste, donde dijiste que volverías. Las manos de Sandro temblaban. Ya no podía pensar con claridad. La voz era tan real. No era grabación, no era interferencia. Era alguien o algo que sabía su nombre, su historia, porque esa frase, donde dijiste que volverías, la había dicho él una vez, a alguien que ya no estaba viva. La memoria se agitó como un remolino. Una noche de 2013, un accidente, un vehículo pequeño, volcado en una curva, una mujer atrapada. Él había llamado a emergencias, había intentado abrir la puerta, pero el fuego comenzó y no pudo sacarla. Tuvo que irse, tuvo que salvarse. Nunca supo su nombre, solo recordó su rostro, su grito, su mirada de súplica. Condujo más rápido. Quería dejar esa zona, quería silencio, pero la radio no lo permitía. Sandro, estoy sola. No te fuiste, ¿verdad? Dijiste que volverías. Cambió de frecuencia desesperado. Finalmente, escuchó la voz de otro camionero. Le preguntó si oía algo raro. El hombre dijo que no, que todo estaba normal, que él mismo acababa de pasar por ese tramo y no había nada extraño. Sandro no respondió. Apagó la radio. Pero el silencio fue peor. 15 minutos después, sin entender por qué, giró en un desvío que nunca había notado. Un camino de tierra entre árboles. Las ruedas crujieron sobre piedras sueltas. El faro iluminaba arbustos que se cerraban a los lados y en el fondo algo brillaba. Una cruz metálica, clavada en la tierra, junto a los restos oxidados de una camioneta. Sandro descendió. Se acercó. El aire era más frío ahí, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Al llegar a la cruz, vio una placa pequeña, cubierta de polvo. La limpió y se congeló. Elena Silva, 1987-2013. No olvidamos tu mirada. Siempre esperaremos tu regreso. Dio un paso atrás, luego otro. Quiso correr, pero algo lo detuvo. Una presencia. A su lado, sentía una mirada, un calor tenue detrás del cuello. Giró lentamente. Nadie. Pero entonces, en el asiento del copiloto de su camión, la vio. Una figura femenina, cabello largo, cabeza inclinada. Y en la radio, encendida por sí sola, una canción infantil empezó a sonar. Sandro Rafael se quedó inmóvil frente a su camión. La figura en el asiento del copiloto no se movía. Parecía una sombra atrapada en el reflejo de la ventana. No podía ver su rostro con claridad, pero sí el cabello largo, mojado, pegado al cuello, la cabeza ladeada, como si le pesara. La radio emitía una melodía distorsionada, una canción infantil que no recordaba haber escuchado nunca, pero que se le clavó en el pecho como un dardo envenenado. Quiso correr, alejarse de ahí, pero sus piernas no reaccionaban. Un frío extraño le subía desde los pies, congelándole los músculos. El aire se volvió denso, pastoso, como si la atmósfera se hubiera espesado a su alrededor. Cada respiración dolía. La figura dentro del camión levantó lentamente la cabeza. Sandro pudo ver entonces un rostro que mezclaba lo humano con lo imposible. Ojos vacíos, sin brillo, como pozos negros. Una piel tan pálida que parecía de cera y unos labios partidos, secos, que se movían sin emitir sonido. Sin embargo, en la radio, la voz volvió. Dijiste que volverías, Sandro, y aquí estás.
Fue como si el sonido saliera directamente de ella, pero sin usar su boca, como si la radio fuera un canal entre su presencia y el mundo físico. Sandro retrocedió un paso, tropezó y cayó sobre la tierra húmeda. Desde esa posición vio cómo la puerta del copiloto se abría sola, lentamente, con un chirrido prolongado. La figura descendió, no caminaba, flotaba a pocos centímetros del suelo, dejando un rastro de humedad que se evaporaba al contacto con el aire. Se acercó. Tú me dejaste, tú cerraste los ojos. Sandro gritó. Lo hizo con todas sus fuerzas. Nadie respondió, nadie lo escuchó. La radio seguía sonando, cada vez más alta, como si la canción infantil se mezclara con voces, lamentos, ecos de un pasado que él había querido olvidar. Yo grité, te supliqué, y tú corriste. La figura estaba ahora a 1 metro de él. Extendió la mano. Era huesuda, fría, con dedos alargados que parecían quebrarse al moverse. Sandro cerró los ojos, esperando lo peor, pero no sintió nada, solo un susurro. Ahora tú vas a escuchar. Cuando abrió los ojos, estaba dentro del camión, en el asiento del conductor, la carretera frente a él, la radio encendida. La figura había desaparecido, o eso pensó, porque en el asiento del copiloto descansaba una fotografía vieja, amarillenta. Él la tomó con manos temblorosas. Era una imagen de un accidente, la camioneta destruida, el fuego, un cuerpo cubierto y en una esquina su rostro, mirando la escena, como si alguien hubiera estado ahí, tomando la foto. Encendió el motor, funcionó al primer intento. Las luces alumbraron la carretera, pero esta no era la misma por la que había llegado. Era una vía antigua, de tierra, sin señalizaciones. Condujo por instinto durante más de 1 hora, hasta que volvió a encontrar la BR-163. Estacionó en el primer puesto de gasolina. Bajó, se encerró en el baño. Vomitó, lloró. Cuando salió, el sol ya había comenzado a despuntar y en la ventana del camión quedaba una marca de mano, pequeña, frágil, como la de una mujer. Los días siguientes fueron una confusión. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz, la misma frase. Tú me dejaste. La radio del camión encendía sola, a las 3:11 en punto. Siempre con interferencias, siempre con la canción. Sandro mandó revisar todo el sistema eléctrico. Nada anormal. Cambió de radio. Nada. Cambió de camión. Volvió a pasar. Desesperado, buscó información sobre la mujer del accidente de 2013. Pasó horas en foros, archivos de policía, recortes digitales. Finalmente, encontró una nota antigua, mal escaneada. Mujer muere calcinada tras accidente en curva del KM 142. No portaba documentos. Fue enterrada como no identificada. El conductor sobreviviente no fue localizado. El golpe fue brutal. Él no solo la había abandonado, también había desaparecido. No dio declaración, no fue investigado. Cambió de número, de empresa, huyó. Decidió regresar al lugar, al kilómetro 142. Lo reconoció de inmediato. La curva seguía igual. El árbol quemado, a un lado. La vegetación crecida. Se detuvo, bajó, caminó hasta un claro y allí estaba, una cruz de madera, derruida, con una cinta negra que el tiempo no había logrado deshacer. Colocó flores, se arrodilló y por primera vez pidió perdón. No sabía tu nombre, pero nunca te olvidé. El viento sopló. La radio del camión que había dejado encendida volvió a emitir interferencias. Caminó de regreso, subió. La pantalla mostraba un mensaje: Canal 13 activado. Sandro nunca había usado ese canal. Lo sintonizó. Silencio, pero luego una voz. Gracias. Desde ese día, la señal dejó de aparecer. La canción no volvió a sonar, pero algo cambió en él. Nunca más escuchó las voces, nunca más sintió esa presencia, pero tampoco volvió a dormir tranquilo. Vendió el camión, se mudó al sur, trabajó de otra cosa, pero cada 14 de julio, a las 3:11, se despierta sin saber por qué y mira hacia la esquina del cuarto, siempre vacía, siempre silenciosa, hasta ahora. Juan Mesías había nacido y crecido en Garañuns, en el agreste pernambucano. Tenía 59 años, barba espesa y manos grandes, endurecidas por los años de manejar camiones bajo el sol y la lluvia del nordeste brasileño. Lo conocían por ser hombre de pocas palabras,
palabras, pero de palabra firme. Nunca llegó tarde con una carga, nunca rechazó una ruta y jamás reportó un solo accidente en más de 3 décadas detrás del volante. Su ruta favorita era la BR-232. La conocía como si fuera una prolongación de su cuerpo. Cada curva, cada desnivel, cada puente oxidado. Entre Arcoverde y Caruaru, los paisajes áridos se extendían como un océano seco y la carretera parecía fundirse con el horizonte. João decía que en esa carretera uno podía pensar mejor que en cualquier iglesia, y quizás por eso fue ahí donde su fe comenzó a resquebrajarse. Era una madrugada fría de agosto. João regresaba de una entrega en Recife, con el camión vacío y la mente ocupada en asuntos familiares. La cabina era su templo personal, un espacio de silencio y soledad donde podía meditar, rezar y a veces llorar sin que nadie lo viera. Esa noche no puso música, solo el ronroneo del motor y el golpeteo suave del viento en las ventanas. Alrededor de las 2:10 de la madrugada, mientras cruzaba un tramo particularmente aislado, con vegetación baja y postes distantes, João vio una figura al borde de la carretera. Era una mujer. Estaba de pie, sola, bajo la luz intermitente de un poste inclinado. Vestía un vestido blanco, largo, que parecía flotar en lugar de caer. Su cabello oscuro le cubría parcialmente el rostro. Estaba mojada. No llovía, pero ella goteaba. João frenó por reflejo. Nunca recogía a nadie. No por desconfianza, sino porque sabía que no debía involucrarse. Pero esa vez su cuerpo reaccionó antes que su conciencia. Abrió la puerta del copiloto. La mujer subió sin decir palabra. Se sentó, alisó el vestido y miró al frente. Olía a flores. No a perfume artificial, sino a flores recién cortadas. Lirio, tal vez, o jazmín. ¿Hacia dónde va?, preguntó João con voz firme. A casa, respondió ella, casi en susurro. No dijo más. João no insistió. Aceleró. La carretera se alargaba como una cinta sin fin. Durante los primeros kilómetros, la mujer permaneció en silencio. A veces giraba el rostro hacia la ventana como si buscara algo entre los arbustos. Su respiración era pausada y el aroma a flores se hacía más intenso con cada minuto. El conductor intentó conversar. Le preguntó si vivía cerca, si tenía familia. Ella solo respondía con monosílabos. A veces ni eso. Y entonces João notó algo extraño. Cada vez que la miraba de reojo, su reflejo no aparecía en el vidrio. Podía ver la carretera, los postes, el paisaje, pero no a ella. El escalofrío fue inmediato. Se aclaró la garganta, ajustó el retrovisor, evitó mirarla, pero la atmósfera en la cabina había cambiado. Ya no era solo el olor a flores, había una humedad inusual, como si alguien hubiera arrojado agua en el asiento. La tapicería comenzaba a oscurecerse. João pensó que podía ser sudor o agua de lluvia, pero el clima seguía seco. ¿Está bien?, preguntó con cautela. La mujer no respondió, solo giró lentamente la cabeza, y por primera vez João vio su rostro completo, pálido, perfecto, pero sus ojos no estaban allí. Eran 2 cuencas negras, sin pupilas, sin vida, 2 pozos profundos que no reflejaban luz. João dio un volantazo. El camión se sacudió. La mujer volvió a mirar al frente, como si nada hubiera pasado. ¿Está segura de que va a casa? Sí, respondió ella. Ya casi llegamos. El miedo se apoderó de él, pero no podía detenerse. Algo más lo empujaba a seguir, como si el volante fuera guiado por manos invisibles, como si los neumáticos no rodaran sobre el asfalto, sino sobre algo más antiguo, más denso. Después de 15 minutos de silencio absoluto, João decidió detenerse en un pequeño puesto de gasolina, abierto las 24 horas. Estacionó, respiró profundo, se giró para hablarle, pero la mujer ya no estaba. El asiento del copiloto estaba vacío, la puerta cerrada, no había huellas. Solo una flor marchita, empapada, y una mancha oscura que comenzaba a extenderse por el tejido del asiento. Era sangre. João bajó, temblando. Caminó en círculos. Buscó al frentista. Le preguntó si había visto salir a alguien. El hombre negó. Dijo que no había visto a nadie bajar. João regresó al camión. El olor a flores seguía ahí, más fuerte que nunca, como si cada poro del vehículo lo hubiera absorbido. Volvió a arrancar.
En el camino pensó en denunciar, en contarle a alguien. Pero no lo hizo. Sabía que no le creerían. ¿Cómo explicar que recogió a una mujer sin ojos que desapareció dejando sangre y una flor? Esa noche, al llegar a casa, se encerró en la cabina del camión. No quería entrar a su casa. Su esposa dormía. Sus hijos estaban de visita. No quería que lo vieran así, manchado, alterado, roto. Sacó la flor, la envolvió en papel de periódico, la guardó en la guantera. No sabía por qué, tal vez por miedo, tal vez por respeto, y entonces encendió la radio. La estática llenó la cabina, y entre el ruido, una voz, la de ella. Gracias por llevarme, otra vez. João Mesías no volvió a mencionar a la mujer de la carretera. Durante semanas guardó silencio. No habló con su esposa ni con sus colegas de ruta. Lavó el asiento con productos fuertes. Aspiró, volvió a lavar, pero la mancha persistía. No como una mancha roja o marrón. Era algo más profundo. Una sombra que se negaba a salir, como si hubiera sido tatuada en el tejido mismo del camión. Cada vez que la miraba, sentía un pinchazo en el pecho, una presión leve pero constante, como un dedo invisible empujando justo donde su corazón latía con más fuerza. La flor marchita seguía en la guantera. Intentó tirarla varias veces, pero algo lo detenía. Una noche incluso llegó a sostenerla sobre la llama de un encendedor, pero no ardió. Solo se ennegreció levemente. El aroma persistía, siempre a flores frescas, siempre a humedad. Las semanas pasaron. João volvió a trabajar. Volvió a la BR 232. Lo evitó al principio, tomando desvíos, rutas alternativas, incluso perdiendo tiempo y dinero. Pero eventualmente, como todo camionero que depende del trayecto para vivir, tuvo que regresar. El primer viaje de vuelta fue silencioso, tenso, pero sin incidentes. Lo hizo de día y trató de no mirar hacia los costados, ni detenerse en el tramo donde ella apareció. Pero en la segunda semana de septiembre, algo cambió. Estaba de regreso desde Recife, como aquella vez. Era de noche. Un encargo lo había retenido más de la cuenta y la carretera estaba desierta. Se repetía todo: la hora, el clima, la carga inexistente. Conducía sin compañía, la radio apagada, el café frío. Y entonces, en el mismo punto exacto, bajo el mismo poste de luz intermitente, la vio, no al borde del camino, dentro del camión, en el espejo retrovisor, sentada en el asiento del copiloto, con el rostro inclinado, el vestido blanco y el cabello cubriéndole media cara. João pisó el freno con violencia. El camión derrapó levemente, se giró con el corazón latiendo como un tambor de guerra, pero el asiento estaba vacío. Miró el parabrisas y ahí estaba otra vez, reflejada, por un segundo. Luego desapareció. El olor a flores era insoportable, más que un perfume. Era como si cada célula del camión exhalara ese aroma. João continuó. No podía detenerse, no porque no quisiera, sino porque el cuerpo no le respondía. Cada músculo estaba rígido, cada pensamiento empañado. Cuando llegó a Caruaru, estacionó junto a otros camiones en un punto habitual de descanso. Bajó temblando, caminó hasta el baño, lavó el rostro con agua helada, se miró al espejo. Sus ojos estaban inyectados de sangre. No sabía cuánto tiempo había estado conduciendo, tal vez horas, tal vez minutos. Esa noche no durmió en la cabina, durmió en el suelo, dentro de la oficina del puesto, sobre un saco de papas. Al día siguiente, regresó al camión. El frentista le preguntó si estaba bien. Dijo que sí. Subió y sobre el asiento del copiloto había otra flor, fresca, aún húmeda. La tomó con cuidado, la guardó junto a la otra. No dijo una palabra. Desde entonces, cada vez que recorría la BR 232, encontraba una flor nueva en su asiento. Nunca las veía aparecer, solo estaban ahí, cada mañana, como si alguien las dejara mientras dormía, como si alguien lo acompañara en el trayecto, sin hacerse notar, hasta el final. Una noche, incapaz de resistir más, João decidió buscar respuestas. Visitó iglesias, habló con pastores, curanderos, sacerdotes. Uno de ellos, un hombre mayor, le pidió que contara todo con detalle. João lo hizo, sin omitir nada. El anciano lo escuchó en silencio. Luego dijo: no es una aparición, es una deuda. Tú la llevaste, ella confió en ti y tú abriste
abriste la puerta. Eso crea un lazo. Ella no busca irse, solo busca ser recordada. Cada flor es una ofrenda, cada noche una presencia. Juan preguntó si era posible liberarse. El anciano negó. Algunas almas no quieren partir, solo buscan no ser olvidadas, y tú eres su camino. Después de eso, Juan dejó de preguntar, pero comenzó a anotar. Cada vez que veía la flor, cada vez que olía el perfume, cada vez que sentía el peso invisible de su presencia. Mantuvo un cuaderno bajo el asiento, con fechas, horas, observaciones. Con el tiempo, otras cosas comenzaron a pasar. Pasajeros que subían por casualidad, colegas, familiares, clientes, decían sentir un aroma raro. Algunos comentaban haber visto una silueta blanca por el retrovisor. Una vez, su sobrino, que lo acompañó a un viaje corto, juró que una mujer lo observaba desde afuera mientras dormía en la cabina. Juan no lo negó, solo dijo que ya se había acostumbrado, y en el fondo, era cierto. Pasaron los años. El asiento del copiloto se volvió un lugar sagrado. Nadie más lo ocupaba. Juan lo mantenía limpio, intacto. Cambiaba la tapicería cuando comenzaba a desteñirse. Colocaba un pañuelo blanco, una especie de altar simbólico, y cada flor que aparecía la secaba y guardaba en una caja de madera que hoy contiene más de 100. Nunca volvió a verla del todo. Solo fragmentos, reflejos, perfumes, ecos, pero cada noche, al encender el motor, dice en voz baja: «Ya vamos, moza, ya voy a llevar otra vez», y arranca, porque sabe que no conduce solo, y que hay pasajeros que no necesitan caminos. Hay un silencio particular que solo se escucha en la carretera. No es el silencio de una casa vacía, ni el de una iglesia cerrada. Es un silencio vivo, que respira detrás de los árboles, que se arrastra entre las luces bajas del tablero, que se mete por las rendijas de la ventana y se sienta en el asiento del copiloto como un pasajero invisible. Es el silencio de la noche en ruta, y quienes lo conocen lo saben. Los camioneros, esos hombres y mujeres que pasan la mitad de su vida sobre ruedas, lo entienden sin necesidad de ponerlo en palabras. Aprenden a convivir con él, a reconocer sus tonos, sus pulsos, a saber cuándo el silencio es solo eso y cuándo es algo más. Porque en el fondo, todos los que han pasado la noche cruzando desiertos, montañas, campos vacíos o pueblos dormidos, han sentido alguna vez que no estaban solos, que algo o alguien los acompañaba. A veces es un recuerdo, otras una voz, y otras tantas, algo que no pueden explicar. Los relatos de Valdemar, Carliños, Sandro y João no son los únicos. Circulan entre cafés de gasolinera, entre charlas rápidas en los puntos de control, entre voces entrecortadas en la radio PX. Son historias que se cuentan con cuidado, como si pronunciarlas muy alto pudiera invocar a lo que evocan. Pero existen. Son parte del folclore oscuro de las carreteras. Hay quienes aseguran haber visto niños en curvas cerradas que desaparecen al acercarse. Otros juran haber llevado pasajeros que nunca llegaron a destino. Algunos escuchan voces en frecuencias que no existen, mientras otros encuentran objetos en su cabina que no recuerdan haber traído. No son alucinaciones, no todas. Algunas quizás nacen del cansancio, del insomnio, del aislamiento prolongado, pero otras dejan rastros, manchas que no se borran, flores que no se marchitan, olores que ningún producto puede limpiar. Lo que une estas historias no es solo el miedo, es la certeza de que la carretera tiene memoria, que recuerda a quienes la cruzan, que no olvida a los que murieron en ella, que no perdona a los que intentan dejar atrás lo que una vez les mostró. En muchos casos, los relatos comienzan igual. Una figura al borde del camino, un sonido extraño en medio de la estática, una presencia que no se ve, pero se siente. Y lo más perturbador no es el suceso en sí, sino lo que viene después. La permanencia, el residuo, la marca. Valdemar nunca volvió a mirar un espejo retrovisor sin temor. Carliños revisa cada carga como si esperara encontrar algo más que madera.
Sandro cambió de vida, pero aún se despierta a la misma hora, con la sensación de que alguien lo llama. Joan conduce con una flor marchita en la guantera y con el asiento del copiloto reservado para un fantasma que solo él reconoce. Y así, decenas, quizás cientos, de camioneros recorren cada noche las mismas rutas, llevando mercancías visibles y otras que no figuran en ninguna guía de carga, porque hay cosas que se suben al camión sin pedir permiso. El tiempo en carretera no se mide solo en kilómetros, sino en memorias, en ausencias, en susurros que emergen entre canciones viejas y chirridos de ejes, en miradas al costado que se devuelven vacías, pero que saben que algo pasó por ahí antes, que alguien está esperando. Una cruz al borde de la pista, una flor en el tablero, una voz que repite un nombre. No importa cuántos filtros tenga la radio, cuántas veces se reemplace la cabina, cuántas bendiciones se recen antes de partir. Lo que busca a los conductores no siempre viene de este mundo, y cuando lo hace, no pregunta si puede entrar. A veces, la carretera cobra peajes que no se pagan con dinero, cobra compañía, cobra recuerdos, cobra atención, y si uno no escucha, repite. Porque la noche, cuando se estira demasiado, se convierte en algo más que oscuridad, se vuelve un espejo, y en ese reflejo puede aparecer lo que el conductor guarda más profundamente, su culpa, su pasado, o algo que ni siquiera le pertenece, pero que ahora lo eligió como vehículo. Es por eso que algunos conductores miran 2 veces el asiento del copiloto antes de arrancar, no para verificar si alguien está ahí, sino para asegurarse de que ese alguien ya no esté. Y cuando escuchan algo por la radio, no siempre responden, porque saben que no todas las voces quieren conversación. Algunas solo quieren ser oídas. Alguien una vez escribió en un baño de gasolinera con tinta negra en letras temblorosas: si escuchas tu nombre por la radio, no respondas. Debajo, otra mano anotó en lápiz: y si ves a alguien en la curva, no frenes. Esas advertencias se borraron con el tiempo, pero otras aparecieron en otros baños, en otros muros, en otras rutas. Porque el mensaje se repite, se mueve, como si fuera llevado de camión en camión, de conductor en conductor, como si fuera un pasajero más.